así como la del pueblo. Gracias, muchas gracias. Porque al final de cuentas, claro, vivimos en una democracia actual y sobre todo en un gobierno en el cual el pueblo es primero, al menos de discurso, pero también hay otros sectores, los fifís, que efectivamente Iturbide pues en todo caso pertenecía a ese grupo, pero pues la independencia fue la independencia y la de 21 fue la que a final de cuentas se tendría que seguir conmemorando. Los insurgentes la habían declarado, pero no surtió efecto. Entonces es como si nos casáramos, porque lo primero que se me ocurre, nos casáramos por cualquier tipo de ritual que no fuera aceptado legalmente. ¿Estamos casados o no? Pues sí, simbólicamente quizás, pero legalmente no. La legal fue la de 21 y la que además de todo no solo fue insurgente, sino que fue de diversos sectores, porque muchos exinsurgentes, Guerrero, el primero de ellos, apoyó a Iturbide y al plan de Iguala. Ya iremos viendo. Esta imagen es de 2010 y se publicó en la revista Nexos. El caricaturista para esta revista, yo la guardé y qué bueno, porque nunca más la volví a encontrar. Me la encontré en una memoria vieja, no era esta, era otra, porque jamás circuló. La imagen era solo para ilustrar un pequeño texto, pero me pareció muy simbólica. Es decir, la fotografía en este caso, la imagen de los independentistas viendo raro a Iturbide por pegárseles, claro, ¿no? Entonces, son Allende, Josefa, no es cierto, Guerrero, Josefa, Allende, Morelos y Hidalgo, e Iturbide ahí pegándose, porque este personaje siempre ha sido visto un poquito al margen y sobre todo se le ha visto a partir de muchos mitos. El primero de ellos quizás es el abrazo de Acatempan, ¿no? Y eso fue parte de lo que platicábamos. No se puede datar el abrazo de Acatempan. De hecho, es como la Semana Santa, siempre les digo, porque es movible. O sea, no hay una fecha concreta del supuesto abrazo de Acatempan. En la UNAM hay una tesis muy buena sobre las representaciones históricas de este episodio, el cual además está retratado por uno de los historiadores de esa época, que es Lorenzo de Zavala, que da santo y seña de cómo llegaron los dos generales, arengaron los dos, se abrazaron, la tropa lloraba y lanzaba salvas. Es decir, pinta literalmente un cuadro muy romántico, que a final de cuentas, con hechos históricos, que era lo que platicábamos ahorita sobre la respuesta de Carlos, con hechos históricos no se puede sustentar. Es decir, desde el inicio del movimiento de 1821 e incluso antes, Iturbide andaba por un lado y Guerrero por otro, y no se van a encontrar sino hasta el mes de marzo, ya proclamado el plan de Iguala, y no se encontraron en Acatempan, y si acaso se hubieran encontrado en Teloloapan, que era donde tenía Iturbide su cuartel general. Entonces hay historiadores que lo datan el 10 de enero y hay otros que lo datan el 10 de febrero, y otros que dan por sentado que es en el verdadero encuentro entre Iturbide y Guerrero cuando por fin se dio el abrazo. Pero de que haya habido un abrazo, pues solamente este testimonio de alguien que nosotros siempre vemos a Carlos María de Bustamante, el del cuadro histórico, como uno de los que ficcionan con la historia. Él inventa al Pípila y a muchos otros personajes, pero también Lorenzo de Zavala un poquito le entró a esta idea de, para justificar a la nación, inventar alegorías o imágenes simbólicas, que al final de cuentas es esto, un abrazo entre el mulato insurgente de clase baja con el de la élite vallisoletana, realista, criollo del otro lado. Es decir, la fusión de lo que se supone, o al menos para algunos del siglo XIX, eso era México, ¿no? Las dos partes. Por supuesto que aquí, de forma subrepticia, pues estaba presente la raíz negra, que ahora finalmente se empieza a recuperar después de 200 años en la cual fue ignorada por completo. Sin embargo, el verdadero abrazo, el verdadero pacto llegó de la otra forma. Acá está. Reconocen quién puede ser este personaje o este. El otro es Iturbide. Las patillas siempre lo van a delatar. Sí. Siempre van a delatar. ¿Quién es el otro? Son imágenes poco conocidas, además de todo, circulan poco, porque tampoco es que el suceso sea tan recuperado por la historia oficial. ¿Quién creen que sea el que está firmando algo con Iturbide? ¿Quién es don Juan O'Donojo? ¿Cuál es su nombre? Carlos también. ¿Cuál es? ¿Perdón?
Sí, ¿verdad? Señor Carlos, ¿quién es Juan O'Donoghue? Bueno, él venía como, dice como el rey, pero era un representante del Congreso, de las Cortes de España. Así es. Ya no están en Cádiz. En Cádiz estuvieron hasta 12 cuando hacen la Constitución. Ya en 2021 ya están en Madrid, ya no son cortes extraordinarias, ahora son ordinarias, pero son las mismas, las cortes de la monarquía. Y sí viene como virrey, aunque no. Viene como virrey en el sentido de que viene como capitán general, es decir, el gobernador de todo esto. Pero por el régimen constitucional ya no es virrey, ahora el cargo es capitán general y jefe político superior. O sea, virrey. En la práctica sigue siendo lo mismo, pero digamos el término exacto es otro. Y lo que están firmando son los tratados de Córdoba, el último sello prácticamente de la independencia, porque, y ahorita iremos viendo un poquito más con detenimiento, primero se proclama el Plan de Iguala. ¿Alguien sabe cuándo se proclama el Plan de Iguala? ¿No? No. Piénsenle. 2 segunditos antes de que alguien ya lo busque en su teléfono. Plan de Iguala, ¿cuándo se publica? Hoy hace 202 años. El 24 de febrero de 1821 se publica el Plan de Iguala, o el Plan de Independencia de la América Septentrional en Iguala, por eso es el nombre, igual que todos los planes y todos los tratados toman el nombre de donde se firman, pero no fue el nombre original que ellos lo conocían, sino históricamente así los llamamos. El Plan de Iguala es el que propone la independencia, pero va a ser el Tratado de Córdoba el que de cierta forma lo ratifique. No viene como enviado de las Cortes, viene como virrey, viene a gobernar, pero O'Donoghue toma la atribución como si fuera un ministro plenipotenciario para pactar o hacer un tratado. Se hace entre naciones, no es un pacto, no es un convenio, es un tratado, como las naciones en esta época y desde esa ya lo hacían. Entonces digamos que separa tanto el cuello de O'Donoghue que dice, claro, yo puedo firmar tratados a nombre de España, y las Cortes dirán, no, por supuesto que no, estás loco y no reconocemos esa independencia. Entonces partimos de que es otra independencia tampoco reconocida, pero en lo fáctico, en los hechos, ya fue la definitiva, porque ahora ya nunca más, hasta el imperio de Maximiliano, pero nunca más una potencia extranjera va a gobernar propiamente sobre los mexicanos, o en este momento, a partir de ahora, ya se pueden llamar mexicanos. Antes no lo eran, o si se refieren antes de 1821 a mexicanos, son los de la Ciudad de México, ¿sí? Los chilangos, digamos. Y un punto de lo que mencionaba el primer Carlos, que es Iturbide, entonces, fue tan malo precisamente, de verdad, digo, se ve que conoces del tema, evidentemente, pero el punto clave y digamos el quiebre o la inflexión de Iturbide es precisamente el ser monarca. Es decir, tenemos en la cabeza al criollo, o insisto, con términos muy actuales, al fifí, que se autoproclamó emperador y que pasó por encima de todos y traicionó a la nación y traicionó a los diputados y demás, pero ese gana a todos los otros Iturbides, porque lo imperial pues está muy mal, porque nosotros somos muy republicanos y muy demócratas. Claro, hoy, y eso veremos, pero en esa época, si algo era lo más avanzado, era la monarquía constitucional, que fue la que adoptó el imperio, por medio de los tratados y del Plan de Iguala. Entonces eran, no quiero decir revolucionarios, pero sí por lo menos progresistas, para dejarlo un poquito mesurado. La monarquía, claro, también hay que ser concretos. Iturbide después tuvo medidas dictatoriales, porque disolvió el Congreso, y eso en ningún contexto puede ser lógico ni prudente, y lo acabamos de ver en Sudamérica, en Perú, ¿no? Hace unos meses, que no le fue nada bien al presidente peruano, tardó 2 horas en que disolviera el Congreso y acabara en el bote, ¿no? A Iturbide entonces, digamos que se le recuerda por la última parte de su vida, pero anulando toda la primera, y sobre todo anulando la etapa de la consumación de la independencia, que es la que estoy tratando un poco de recuperar, pero creo que sí lo tienen algo claro, en la medida de la confusión que sigue imperando. Es decir, seguramente habrán visto programas, tenido lecturas, oído charlas que van para un lado o van para el otro, el gran tirano o el gran libertador o el gran consumador. Les decía hace un rato, ¿por qué hablar de consumador? Porque es más fácil que hablar de libertador. No me meto en broncas, me lavo las manos y consumador, pues eso fue. Pero entonces, ¿es libertador o no?
porque si consumó la independencia, es decir, consiguió la libertad, pues es el libertador. Entonces, consumador igual a libertador, pero lo ablandamos con la palabra. ¿Me explico? Y esto es muy común hasta la actualidad. El imperio, la monarquía es tan mal vista hasta nuestras épocas, hasta nuestra época todavía, que en 2021, a los 200 años de la consumación de la independencia, como un eslogan para el 27 de septiembre de 21, el momento de la consumación, el ejército y la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, que además, que por otro lado son muy iturbidistas en realidad, o sea, sí recuperan mucho a la imagen de Iturbide, porque es el que forma al ejército y a la Fuerza Armada. Iturbide en 1821 va a ser nombrado generalísimo de las armas de mar y tierra y almirante. Es decir, si existiera algo parecido a un ejército de mar, también él sería el comandante. Entonces asume el ejército de hoy que este fue su fundador, o por lo menos su primer jefe. Pero tuvieron la desatención o el mal tino, o trataron de quedar bien con alguien, falseando algo. No sé si vean algo raro en este documento. Acta de Independencia. Aprovecho Mexicana. el zoom que se puede hacer. Ok. República. México. ¿Cómo debería de decir originalmente? Imperio. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, proclamada el 28 de septiembre de 1821, etc. Tratan de negar el pasado falseando los documentos históricos. Esto es un delito. Esto es un delito Claro. que el propio ejército ha hecho, o bueno, hizo.